Revisemos ahora dos circuitos que tienen nombre propio. Son el divisor de voltaje y el divisor de corriente. Comencemos con el divisor de voltaje. En este caso, en el divisor de voltaje vamos a tener una fuente de alimentación conectada a N resistencias en serie. En el caso del diagrama que vamos a analizar, solamente 3 resistencias. ¿Qué me interesa obtener? Como su nombre lo dice, se trata de un divisor de voltaje. Voy a obtener un voltaje más pequeño, ya sea V1 o V2 o V3. Bueno, comienzo por calcular la corriente y para determinar el valor de esa corriente voy a tener que escribir un diagrama equivalente. Es decir, una resistencia equivalente a las 3 resistencias que tenemos en el diagrama original, conectada a una fuente de alimentación de V volts. La corriente es la misma porque el circuito es equivalente. Calculamos la corriente, que es voltaje entre resistencia y en este caso resistencia equivalente. Bueno, ya conozco la corriente. Esta corriente es la misma que circula por R1, R2 y R3. Así que puedo determinar el voltaje 1, que es corriente por resistencia 1. Nada más que la corriente ya la conocemos, es voltaje entre resistencia equivalente, así que sustituyo. Me queda entonces que el voltaje 1 es igual al voltaje por la resistencia 1 entre la resistencia equivalente. Bueno, esto aún se puede simplificar un poco más, porque la resistencia equivalente no es otra que la suma de las resistencias, dado que todas están en serie. Entonces el voltaje en la resistencia 1 es igual a voltaje total, voltaje de la fuente, por resistencia 1 sobre R1 más R2 más R3. En el caso del divisor de voltaje, de manera general, la fórmula es voltaje en la resistencia N es igual a voltaje por resistencia N entre la suma de todas las resistencias, desde R1 hasta Rn. Esta fórmula que tenemos aquí nos puede simplificar mucho el trabajo. Pasemos ahora al ejemplo. El ejercicio dice, determinar el voltaje en cada resistencia. Y es un circuito con 3 resistencias en serie y una fuente de alimentación de 12 volts. Vamos a calcular el voltaje en cada resistencia. Los nombramos V1, V2, V3. Comenzamos por recordar cuál es la fórmula del divisor de voltaje, que corresponde a voltaje por resistencia N entre la suma de todas las resistencias. Y sustituyo para el caso de V1, que será voltaje por resistencia 1 entre la suma de todas las resistencias, es decir, 12 volts por 1000 ohm sobre 1000 más 2200 más 820 ohm. Resolvemos las operaciones y nos da como resultado 2.985 voltios. V2 se resuelve de igual manera. Será voltaje por resistencia 2 entre R1 más R2 más R3. Es decir, sustituimos, el valor de R2 es 2200, lo demás no cambia y resolvemos. Y tenemos que el voltaje es de 6.567 voltios. Hacemos lo mismo para V3. En este caso el valor de la resistencia 3 es 820, así que se sustituye en Rn. Todo lo demás queda igual. Obtenemos como resultado 2.447 volts. Si sumamos estos 3 voltajes, lo que vamos a obtener es un valor cercano a 12, 11.999. ¿Por qué no nos da 12? Porque truncamos los resultados. Sin embargo, debemos de estar conscientes que la ley de la conservación de la materia y la energía se debe de cumplir, y si la fuente aporta 12 volts, entonces las resistencias deberán de consumir completamente esos 12 volts. Pasemos ahora al divisor de corriente.
como su nombre lo dice, lo que va a hacer este circuito es alimentarse con una corriente y dividirla en valores más pequeños. Significa que vamos a tener una fuente de corriente en paralelo con algunas resistencias, en este caso 3 resistencias. Vamos a hacer básicamente el mismo análisis. Voy a sustituirlo por uno equivalente. ¿Qué quiero determinar? Las corrientes en cada resistencia, I1, I2 e I3. Bueno, comienzo del diagrama número 2, determinar el voltaje, porque este voltaje será el mismo para R1, R2 y R3, dado que están en paralelo. Entonces me paso al diagrama número 1 y anoto, los voltajes son iguales. Y además sé que la corriente 1 es igual al voltaje 1 entre la resistencia 1. Pero como los voltajes son iguales, lo puedo escribir como voltaje de la resistencia equivalente sobre R1. Además, ya habíamos obtenido ese valor de voltaje, que era corriente por resistencia equivalente. Esto es para la resistencia 1. Para la resistencia 2 pasa algo similar. La fórmula para determinar la corriente será corriente por resistencia equivalente entre resistencia 2. Y para la resistencia N, no importa cuántas hayas, la fórmula será corriente en la resistencia N es igual a corriente total por resistencia equivalente entre el valor de la resistencia N. Veamos ahora un ejemplo. Vamos a determinar la corriente que circula por cada una de las resistencias. Es un diagrama similar al que acabamos de anotar. Vamos a buscar las corrientes 1, 2 y 3. Primero determino el valor de la resistencia equivalente y como las resistencias están en paralelo, pues la resistencia equivalente será el recíproco de la suma de los recíprocos. Nos da como resultado que la resistencia equivalente es 373.96 ohmios. Ahora puedo hacer uso de la fórmula del divisor de corriente, que dice corriente N es igual a corriente por resistencia equivalente entre resistencia N. En el caso de la corriente 1, sustituyo, la corriente total es 0.1 amperio, la resistencia equivalente la acabamos de obtener, 373.96 ohm, y la resistencia en la que quiero calcular esa corriente es la 1 y corresponde a 1000 ohmios. Resuelvo las operaciones y obtengo 37 miliamperios. Hacemos lo mismo para la resistencia 2. El único dato que va a cambiar es el valor de resistencia que se encuentra en la parte inferior. Ahora son 2200 ohms porque se trata de la resistencia 2. La corriente entonces es 16.9 miliamperios. Pasamos a la resistencia 3. Pasa lo mismo, solo cambia la resistencia que está en la parte inferior. Como la resistencia ahora tiene un valor de 820 ohmios, pues ese es el valor que tiene que estar en la expresión. Como resultado nos dará 45.6 miliamperios.